Bienvenidos a este nuevo video, Historias fascinantes de la Biblia. La historia bíblica relata eventos cruciales que tienen lugar durante los 3 días en que Jesús estuvo muerto. Estos momentos son fundamentales en la narrativa cristiana y revelan aspectos profundos de la fe. Aquí presentamos diferentes puntos relevantes sobre lo que la Biblia nos enseña acerca de las acciones de Jesús durante este periodo. Número 1. Muerte en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz es un evento central en la fe cristiana y se considera un acto supremo de amor y sacrificio con significado profundo. La crucifixión de Jesús no fue simplemente un acto de violencia o ejecución, sino un sacrificio voluntario. Jesús mismo afirmó en Juan 10:18, «Nadie me la quita, sino que yo la doy por propia voluntad. Tengo autoridad para darla y también para volver a recibirla. Este es el mandato que recibí de mi Padre». La crucifixión de Jesús cumplió varias profecías del Antiguo Testamento, incluyendo el Salmo 22 y el capítulo 53 de Isaías. Esto refuerza la idea de que su muerte estaba en el plan divino de redención. Jesús, a menudo referido como el Cordero de Dios, Juan 1:29, llevó sobre sí los pecados del mundo. La carta a los Hebreos 9:28 destaca este aspecto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. La muerte de Jesús en la cruz tiene un propósito redentor. Romanos 5:8 expresa: «Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros». Su sacrificio permitió la reconciliación entre la humanidad y Dios. La crucifixión refleja la justicia divina al castigar el pecado, pero al mismo tiempo revela la gracia divina al ofrecer un camino de redención. Efesios 2:8-9 resalta este equilibrio, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La cruz se ha convertido en un símbolo universal del amor cristiano. Jesús mismo declaró en Juan 15:13, «Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos». La crucifixión revela la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Juan 3:16 resume este concepto. Es una manifestación de esta intercesión redentora. La solicitud de perdón también refleja la apertura de Jesús a la gracia divina. A pesar del mal infligido sobre él, Jesús extiende el deseo de perdón, recordando que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos dispuestos a recibirla. Las últimas palabras de Jesús enseñan sobre el amor incondicional que trasciende las circunstancias. Su solicitud de perdón es una lección sobre cómo responder a la hostilidad con amor y misericordia. La petición de perdón se alinea con el mensaje central del Evangelio, la redención a través del sacrificio de Cristo. Su muerte no solo tenía el propósito de expiar pecados, sino también de ofrecer perdón y reconciliación a toda la humanidad. Número 3. Descendiendo al Hades. El tema del descenso de Jesús al Hades, también conocido como el descenso a los infiernos, es un aspecto teológico que se basa en interpretaciones de ciertos pasajes bíblicos, incluyendo Primera de Pedro 3:19. El pasaje en Primera de Pedro 3:19 dice: «Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados». Este versículo es la principal base bíblica para la doctrina del descenso al Hades. La interpretación de este pasaje ha llevado a diversas teologías a lo largo de la historia. Algunos sostienen que Jesús, después de su muerte, fue al Hades para proclamar su victoria y ofrecer a aquellos que murieron antes de su venida la oportunidad de aceptar o rechazar el Evangelio. La idea del descenso al Hades se ha desarrollado en la tradición cristiana y ha sido incorporada en credos y declaraciones de fe, aunque no todos los cristianos interpretan estos pasajes de la misma manera. El Credo de los Apóstoles, una de las declaraciones de fe cristiana más antiguas, menciona que Jesús descendió a los infiernos después de su muerte. Esto ha contribuido a la formulación teológica de la creencia en el descenso al Hades. La doctrina del descenso al Hades resalta la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte.
Alier al Hades, se interpreta que Jesús proclamó su triunfo sobre las fuerzas espirituales y liberó a aquellos que estaban esperando la redención. Algunos también hacen referencia a otros pasajes bíblicos, como Efesios 4:8-10, que habla de Jesús llevando cautivos y ascendiendo a los cielos. Estos pasajes se interpretan en conjunto para apoyar la idea del descenso al Hades. La proclamación de Jesús en el Hades se interpreta a veces como una forma de evangelización post-mortem, brindando a aquellos que murieron sin conocer a Cristo la oportunidad de responder al mensaje del Evangelio. Aunque algunos cristianos aceptan esta doctrina como parte integral de su fe, otros la encuentran teológicamente desafiante y debatida. La naturaleza simbólica y figurativa de algunos pasajes ha llevado a diversas interpretaciones. Las enseñanzas de los padres de la Iglesia, los líderes teológicos de los primeros siglos, han influido en la comprensión del descenso al Hades. Algunos de ellos, como Ireneo de León y Justino Mártir, expresaron ideas relacionadas con la obra de Jesús después de su muerte. A nivel pastoral, la doctrina del descenso al Hades puede ser utilizada para transmitir la esperanza y la extensión de la gracia de Dios, incluso más allá de la muerte física, ofreciendo consuelo a aquellos que han perdido a seres queridos sin una fe explícita. Número 4. Anuncio a los espíritus encarcelados. El pasaje bíblico, clave que se asocia comúnmente con la idea de Jesús, proclamando su triunfo a los espíritus encarcelados, se encuentra en la primera epístola de Pedro, específicamente en Primera de Pedro 3, 18-20. Porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Él, que fue puesto a muerte en el cuerpo pero vivificado por el Espíritu, fue a predicar incluso a los espíritus encarcelados, a los que desobedecieron en el pasado, cuando Dios esperaba pacientemente mientras se construía el arca. En ella, solo unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por el agua. Este pasaje es interpretado de diversas maneras, y la referencia a los espíritus encarcelados ha generado preguntas y discusiones teológicas a lo largo de la historia cristiana. La mención de aquellos que desobedecieron en el pasado sugiere que Jesús proclamó su victoria a aquellos que vivieron en desobediencia en tiempos antiguos, ofreciéndoles la oportunidad de redención. La referencia a la construcción del arca y el diluvio vincula el pasaje con el tiempo de Noé. Se sugiere que los espíritus encarcelados podrían ser aquellos que perecieron en el diluvio sin aceptar el mensaje de arrepentimiento predicado por Noé. A pesar de la claridad en ciertos elementos del pasaje, la identidad exacta de los espíritus encarcelados y el propósito específico de la proclamación de Jesús en el Hades sigue siendo un misterio en la interpretación bíblica. La idea fundamental para la afirmación de su divinidad y el cumplimiento de las profecías bíblicas. La resurrección de Jesús está documentada en los 4 evangelios: Mateo 28:1-10, Marcos 16:1-8, Lucas 24:1-49 y Juan 21:29. Estos relatos ofrecen detalles complementarios sobre los eventos que rodearon la resurrección. Jesús anticipó su propia resurrección en varias ocasiones durante su ministerio terrenal, como se registra en Mateo 16:21, Mateo 17:22-23 y Mateo 20:17-19. Además, la resurrección se vincula con profecías del Antiguo Testamento, como el Salmo 16:10 y el cumplimiento de la señal de Jonás, mencionada por Jesús en Mateo 12:30 y 9:40. La resurrección es un testimonio poderoso de la divinidad de Jesús. En Romanos 1:4, el apóstol Pablo destaca que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, mediante la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la manifestación suprema de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. En 1 Corintios 15:54-55, Pablo proclama: Cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por la victoria.
La resurrección fue presenciada por testigos oculares, incluyendo a mujeres que visitaron la tumba, los discípulos y más de 500 personas, como afirma Pablo en 1 Corintios 15, 5, 8. La resurrección transformó radicalmente a los discípulos. Pasaron de un estado de miedo y desesperación, después de la crucifixión, a ser valientes predicadores del Evangelio, dispuestos a enfrentar la persecución y la muerte. La elección del primer día de la semana para conmemorar la resurrección, establecida desde los primeros tiempos cristianos, simboliza el nuevo comienzo y la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección tuvo un impacto profundo en la historia y la difusión del cristianismo. La fe en la resurrección motivó a los primeros cristianos a proclamar el Evangelio y enfrentar persecuciones con valentía. La resurrección ofrece a los cristianos la esperanza de una vida eterna. En 1 Corintios 15, 20, 22, Pablo resalta la conexión entre la resurrección de Jesús y la resurrección futura de aquellos que están en Cristo. La resurrección puede considerarse el sello de aprobación divina sobre la obra de Jesús. Es el evento culminante que valida su enseñanza, sus acciones y su sacrificio en la cruz. Número 6. Tumba vacía. La tumba vacía es un elemento crucial en la narrativa de la resurrección de Jesús y constituye un aspecto central de la evidencia bíblica que respalda este evento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran el descubrimiento de la tumba vacía por parte de las mujeres. Es para consolar a aquellos que lloran. En Lucas 24, 13-35, se narra cómo Jesús se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús. Inicialmente, los discípulos no reconocieron a Jesús, pero después de compartir las Escrituras y partir el pan, sus ojos se abrieron. Este relato enfatiza la revelación de Jesús a través de la palabra y la comunión. En Lucas 24, 36, 49 y Juan 20, 19, 23, Jesús se aparece a los apóstoles reunidos en un cuarto cerrado. Esta aparición incluye la famosa escena en la que Jesús muestra las heridas de sus manos y costado, proporcionando evidencia física de su identidad. También comen juntos para demostrar su naturaleza corpórea. En Juan 20, 24, 29, Jesús se aparece específicamente para que Tomás, quien inicialmente dudó de la resurrección, pudiera tocar sus heridas y creer. Este episodio enfatiza la importancia de la fe y la paciencia en el proceso de comprensión de la resurrección. En Juan 21, 1-14, Jesús se aparece a algunos de sus discípulos mientras pescan en el mar de Galilea. Este encuentro incluye la instrucción de Jesús de echar las redes en el lado derecho del barco, resultando en una pesca milagrosa. Esta aparición destaca la conexión entre Jesús y la provisión divina. En Juan 21, 15-19, Jesús tiene un encuentro especial con Pedro, restaurándolo después de su negación. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama y luego lo comisiona para apacentar sus ovejas. Esta aparición destaca la gracia y la restauración después del arrepentimiento. Según Mateo 28, 16, 20, Jesús se apareció a sus discípulos en una montaña en Galilea, donde les dio la gran comisión, instruyéndolos a hacer discípulos de todas las naciones. Esta aparición enfatiza la misión global de los seguidores de Jesús. La última aparición registrada en los Evangelios es la ascensión de Jesús al cielo, que se encuentra en Lucas 24, 50-53 y Hechos 1, 9-11. Después de dar instrucciones a sus discípulos, Jesús ascendió a los cielos, simbolizando su regreso al Padre y estableciendo la base para la venida del Espíritu Santo. Número 8. Encuentro con María Magdalena. El encuentro de Jesús con María Magdalena después de su resurrección es un episodio profundamente significativo que destaca la importancia de las mujeres en los eventos cruciales de la fe cristiana. María Magdalena fue la primera en llegar al sepulcro en la mañana de la resurrección, como se relata en Juan 21, 18. Este hecho es notable porque, en la cultura de la época, el testimonio de las mujeres no se consideraba tan fiable como el de los hombres. Sin embargo, Dios eligió a María Magdalena como la primera testigo de la resurrección de Jesús. El relato de Juan muestra el amor y la devoción de María Magdalena hacia Jesús. Llegó al sepulcro muy temprano,
antes del amanecer, y al encontrar la piedra removida, corrió para informar a Pedro y al discípulo amado, posiblemente Juan mismo. Después de informar a los discípulos sobre la piedra removida, María regresó al sepulcro y se quedó allí llorando. Su búsqueda de respuestas y su deseo de entender lo que había sucedido resaltan su profundo vínculo emocional con Jesús y la tristeza por su muerte. Mientras María estaba llorando junto al sepulcro, vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Estos ángeles le preguntaron por qué lloraba, y María expresó su preocupación por el paradero del cuerpo de Jesús. Juan 20:11-13. Después de que María Magdalena se volvió y vio a Jesús, aunque inicialmente no lo reconoció, él le preguntó por qué lloraba y a quién buscaba. Fue solo cuando Jesús la llamó por su unidad de las mujeres en el plan divino. En una sociedad donde el testimonio de las mujeres a menudo se menospreciaba, la elección de Jesús de revelarse primero a María Magdalena desafió las normas culturales y estableció un principio clave. En el reino de Dios, todos, independientemente de su género, tienen un papel vital en la proclamación del Evangelio. La elección de María Magdalena para ser la primera testigo de la resurrección y la mensajera a los discípulos eleva el rol de las mujeres en la historia de la redención. Esto tiene implicaciones importantes para la comprensión del papel de las mujeres en la Iglesia y en la misión cristiana. María Magdalena se destaca como un modelo de fidelidad y devoción a Jesús. Su búsqueda de su Maestro y su reacción al reconocerlo revelan la profundidad de su amor y lealtad. Número 9. Camino a Emaús. El relato del camino a Emaús es un episodio fascinante y significativo que se encuentra en Lucas 24, 13-35. Este encuentro destaca la forma en que Jesús se reveló a 2 de sus seguidores después de su resurrección. Los 2 discípulos, Cleofás y otro discípulo no identificado, estaban en camino hacia el pueblo de Emaús. Este viaje ocurrió el mismo día de la resurrección de Jesús, y los discípulos estaban sumidos en la tristeza y el desánimo debido a la crucifixión. Mientras caminaban, Jesús se les unió, pero los ojos de los discípulos estaban velados, y no lo reconocieron de inmediato. Esta ceguera espiritual inicial resalta cómo, a veces, no podemos ver la presencia de Jesús en medio de nuestras tristezas y desafíos. Jesús preguntó a los discípulos sobre la razón de su tristeza y desánimo. Los discípulos compartieron su asombro ante la noticia de la resurrección, pero no entendían completamente el significado de los eventos. Jesús, entonces, comenzó a explicar las Escrituras, comenzando desde Moisés y todos los profetas, interpretando para ellos las cosas concernientes a él mismo. Este acto destaca la importancia de entender las Escrituras para comprender la obra redentora de Jesús. Mientras Jesús les hablaba, los corazones de los discípulos ardían dentro de ellos. Este detalle resalta la obra del Espíritu Santo al iluminar las Escrituras y revelar la verdad divina a los corazones humanos. Cuando llegaron a Emaús, los discípulos instaron a Jesús a quedarse con ellos, y al partir el pan, sus ojos fueron abiertos, y lo reconocieron. La fracción del pan es una referencia a la cena del Señor y simboliza la comunión y la presencia de Jesús en la mesa. Después de que los discípulos lo reconocieron, Jesús desapareció de su vista. Este acto destaca la naturaleza diferente del cuerpo resucitado de Jesús, que no estaba limitado por las restricciones físicas de este mundo. Los discípulos, llenos de asombro y emoción, regresaron inmediatamente a Jerusalén para contar a los otros discípulos acerca de su encuentro con Jesús resucitado. El camino a Emaús enfatiza la importancia de la revelación de Jesús en las Escrituras y en la comunión. Jesús no solo les habló sobre sí mismo, sino que se les reveló de una manera íntima y personal en la fracción del pan. Este encuentro sirve como un modelo de discipulado y revela cómo Jesús camina con sus seguidores, les explica las Escrituras y se revela en la comunión. Los discípulos, a su vez, se convierten en mensajeros de la buena nueva. Número 10. Dudas de Tomás. La historia de las dudas de Tomás y su encuentro con Jesús resucitado se encuentra en el Evangelio de Juan, específicamente en Juan 20, 24, 29. Cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos después de su resurrección, Tomás no estaba presente.
Al regresar, los otros discípulos le contaron que habían visto al Señor, pero Tomás expresó escepticismo y afirmó que no creería a menos que pudiera ver y tocar las heridas de Jesús. Tomás es comúnmente conocido como Tomás el incrédulo, mío y Dios mío. Esta profunda profesión de fe resalta la transformación de su escepticismo en una convicción personal de la resurrección y la divinidad de Jesús. Después de la confesión de Tomás, Jesús pronuncia una bendición sobre aquellos que, aunque no lo han visto físicamente, creerán en él. Este mensaje abarca a las futuras generaciones de creyentes, subrayando la importancia de la fe más allá de la evidencia visual. La respuesta de Jesús a Tomás revela su comprensión de la naturaleza humana y la duda inherente a la fe. En lugar de reprender a Tomás, Jesús ofrece pruebas tangibles para fortalecer su fe, y al hacerlo, aborda las dudas de manera compasiva. Este episodio proporciona lecciones teológicas sobre la naturaleza de la fe y la capacidad de Jesús para satisfacer las dudas legítimas. Además, resalta la importancia de la relación personal con Jesús y la revelación del Espíritu Santo en la convicción de la verdad. Es relevante notar que Jesús permitió que Tomás participara activamente tocando sus heridas. Esta participación sugiere que la fe no se basa únicamente en pruebas externas, sino que también involucra una conexión personal y una respuesta activa. El viaje de Tomás, desde la duda hasta la confesión de fe, es un testimonio de la capacidad transformadora de la experiencia personal con Jesús. La duda inicial no es un obstáculo insuperable para aquellos que buscan sinceramente la verdad. La historia de Tomás continúa siendo relevante para los creyentes en la actualidad, sirviendo como un recordatorio de que, incluso en medio de nuestras dudas, Jesús está dispuesto a encontrarnos, abordar nuestras inquietudes y fortalecer nuestra fe. Número 11. Comisión a los apóstoles. La comisión a los apóstoles, también conocida como la Gran Comisión o el Gran Mandamiento, es un evento significativo registrado en los Evangelios antes de la ascensión de Jesús al cielo. Principalmente se encuentra en Mateo 28, 18, 20, aunque también se menciona en Marcos 16, 15, 18, Lucas 24, 46, 49 y Hechos 1, 7, 8. La comisión a los apóstoles se lleva a cabo poco antes de la ascensión de Jesús al cielo, después de su resurrección. Este momento crucial sigue a los 40 días en los que Jesús se apareció a sus discípulos y les habló sobre el reino de Dios. Hechos 1:3. Jesús comienza la comisión declarando su autoridad total, tanto en el cielo como en la tierra. Esta afirmación subraya la soberanía de Jesús y su papel como el Señor sobre todas las cosas. La comisión tiene un alcance global, instando a los apóstoles a hacer discípulos de todas las naciones. Este mandato amplio destaca la universalidad del mensaje del Evangelio y la inclusión de todas las personas en la redención ofrecida por Jesucristo. Jesús instruye a los apóstoles a bautizar a los nuevos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este acto simboliza la identificación del creyente con la comunidad trinitaria y su compromiso con el discipulado cristiano. Jesús insta a enseñar a los discípulos a obedecer todo lo que Él ha mandado. Este énfasis en la enseñanza y la obediencia refleja la importancia de la formación espiritual continua y la aplicación práctica de los principios cristianos en la vida diaria. Jesús concluye la comisión con la promesa de su presencia continua. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa subraya la realidad de la presencia espiritual de Jesús en la vida de sus seguidores. La comisión a los apóstoles se conecta con otras apariciones post-resurrección y eventos, como el camino a Emaús y la aparición a los discípulos reunidos. Estos eventos prepararon a los apóstoles para su misión, sino que también sirve como un modelo y una comisión continua para la Iglesia. Los creyentes de todas las generaciones son llamados a participar en la misión de llevar el mensaje transformador de Jesucristo al mundo. Número 12.
Pesca milagrosa. La pesca milagrosa es un relato fascinante que se encuentra en el Evangelio de Juan, específicamente en Juan 21:1-14. Este evento ocurre después de la resurrección de Jesús y proporciona significado simbólico a través de la metáfora de pescar para ilustrar la misión de los discípulos en la propagación del Evangelio. Después de la crucifixión de Jesús, los discípulos regresaron a su vida cotidiana de pescar en el mar de Galilea. Este acto puede interpretarse como un retorno a lo conocido en un momento de desánimo y confusión después de la muerte y resurrección de Jesús. Mientras los discípulos estaban pescando, Jesús se apareció en la playa, pero inicialmente ellos no lo reconocieron. Esta situación refleja otras apariciones post-resurrección, donde los discípulos no identificaron inmediatamente a Jesús. Jesús les preguntó si tenían algo de pescado, y al enterarse de que no habían capturado nada, les dio instrucciones específicas. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Juan 21:6. Esta instrucción muestra la guía divina de Jesús, incluso en asuntos cotidianos. Los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús y echaron la red al lado derecho de la barca. Como resultado, capturaron una cantidad extraordinaria de peces. Este milagro fue un recordatorio de la soberanía y el poder de Jesús sobre la creación. Después de la pesca milagrosa, Juan, el discípulo amado, reconoció que el hombre en la orilla era Jesús. Pedro, lleno de emoción, se lanzó al agua para llegar rápidamente a Jesús, quien ya había preparado un fuego con peces y pan. Jesús invitó a los discípulos a traer algunos de los peces que habían capturado y a participar en la comida que él había preparado. Este acto de compartir una comida refleja la comunión y la relación íntima que Jesús buscaba con sus discípulos. El relato de la pesca milagrosa tiene un fuerte simbolismo. La pesca representa la misión de los discípulos de ser pescadores de hombres, es decir, de predicar el Evangelio y atraer a las personas hacia la fe en Jesús. La pesca milagrosa refuerza la misión dada por Jesús a sus discípulos antes de su ascensión. Al hacerlos partícipes de un milagro relacionado con la pesca, Jesús les recordó su llamado a participar activamente en la extensión del reino de Dios. El encuentro en la playa también tuvo un significado especial para Pedro, quien previamente había negado a Jesús. Después de la pesca milagrosa, Jesús tuvo una conversación significativa con Pedro, preguntándole 3 veces si lo amaba y comisionándolo para apacentar sus ovejas. Juan 21:15-19. Antes de su ascensión, Jesús hizo la promesa a sus discípulos de que enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos y dentro de ellos. Esta promesa se encuentra en varios pasajes, incluyendo Juan 14:16-17, donde Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros». Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo, pero antes de hacerlo, reiteró la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús dijo a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». La transmisión del Espíritu Santo se cumplió en el día de Pentecostés, que tuvo lugar 10 días después de la ascensión de Jesús. Hechos 2 describe cómo los discípulos estaban reunidos en un aposento alto cuando, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 2:4. Jesús presentó al Espíritu Santo como el consolador o ayudador que estaría con sus seguidores para guiarlos, consolarlos y capacitarlos en su misión. El Espíritu Santo no solo sería una presencia divina, sino que también proveería poder y habilidad para testificar acerca de Jesús. La transmisión del Espíritu Santo estaba directamente vinculada a la misión de los discípulos de proclamar el Evangelio. El poder del Espíritu capacitó a los discípulos para ser testigos efectivos,
llevando la buena nueva a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como Jesús había anunciado. El hecho de que los discípulos hablaran en lenguas en el día de Pentecostés simboliza la universalidad del mensaje del Evangelio. Personas de diferentes regiones y lenguas pudieron entender el testimonio de los discípulos sobre Jesús. La llegada del Espíritu Santo transformó radicalmente a los discípulos. Aquellos que, en un momento, temían por sus vidas, se convirtieron en testigos valientes y apasionados de la resurrección de Jesús. El cambio evidente en ellos señaló la obra poderosa del Espíritu Santo. A lo largo del libro de los Hechos y en las epístolas del Nuevo Testamento, se observa cómo el Espíritu Santo continuó guiando, consolando y capacitando a la iglesia primitiva. Los discípulos experimentaron la dirección divina en la toma de decisiones, la comprensión de las Escrituras y la resistencia ante la persecución. La promesa y la transmisión del Espíritu Santo no fueron eventos limitados a la historia bíblica. Más bien, establecieron un patrón para la vida de todos los creyentes. El Espíritu Santo sigue presente en la vida del cristiano, guiándolo, fortaleciéndolo y capacitándolo para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La obra del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente a través de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y los dones espirituales, hablar en lenguas, profecía, sanidades, entre otros. Número 14. Ascensión. La ascensión de Jesús al cielo es un evento fundamental en la narrativa bíblica, registrado en varios pasajes del Nuevo Testamento, incluyendo Lucas 24:50-53, Hechos 1:9-11 y Marcos 16:19. Este acontecimiento ocurrió 40 días después de la resurrección de Jesús y tuvo profundas implicaciones teológicas y prácticas. La ascensión de Jesús tuvo lugar en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos y enseñándoles sobre el reino de Dios. Hechos 1:3. La ascensión de Jesús cumplió profecías del Antiguo Testamento, como la visión de Daniel en Daniel 7:13-14, donde se profetiza acerca del Hijo del Hombre que es llevado ante el Anciano de Días y a quien se le da dominio, gloria y reino. La ascensión es un acto de exaltación, donde Jesús es elevado y recibido en la gloria divina. Esto resalta su posición suprema y su autoridad como Señor y Rey. En el momento de la ascensión, los discípulos recibieron la promesa de poder para ser testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Su despedida incluyó la comisión de la Gran Comisión. Aunque Jesús físicamente ascendió al cielo, prometió no dejar a sus discípulos solos. En cambio, les enviaría al Espíritu Santo como consolador, guía y poder para equiparlos en su misión. La ascensión también está conectada con el ministerio sacerdotal de Jesús. Según la carta a los Hebreos, Jesús entró en el santuario celestial como sumo sacerdote, ofreciendo su propio sacrificio y mediando en favor de los creyentes. Hebreos 9:24. La ascensión preparó el camino para la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La espera en Jerusalén, según la instrucción de Jesús, condujo a la experiencia transformadora del Espíritu que empoderó a los discípulos para su misión. La ascensión también enfoca la atención de los creyentes en el reino celestial y la realidad de que Jesús, ahora glorificado, está sentado a la diestra de Dios. Esta perspectiva celeste ofrece consuelo y confianza en medio de las pruebas terrenales. Número 15. Esperanza de la segunda venida. La esperanza de la segunda venida de Jesús es un tema central en la enseñanza cristiana que se deriva directamente de la promesa hecha por Jesús antes de su ascensión al cielo. Este evento está vinculado a la creencia de que Jesús regresará en un futuro para cumplir la redención final y establecer su reino de manera plena y visible. La promesa de la segunda venida de Jesús se encuentra en varios pasajes bíblicos, como en Juan 14:1-3, donde Jesús dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. La promesa de la segunda venida de Jesús es una garantía de cumplimiento basada en la fidelidad de Dios. Los creyentes confían en la palabra de Jesús y en la veracidad de las Escrituras que afirman que Él regresará. La enseñanza de la segunda venida insta a los creyentes a vivir de manera preparada y alerta. Jesús utilizó parábolas como la de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, para destacar la importancia de estar listos para su retorno en todo momento. La segunda venida de Jesús es presentada tanto como un evento de juicio como de redención. Mientras que aquellos que rechazaron a Jesús enfrentarán juicio, los creyentes recibirán la plenitud de su redención y participarán en el establecimiento de su reino eterno. La segunda venida de Jesús reafirma su autoridad como Señor y Rey. En su retorno, se manifestará como el soberano gobernante que restaurará completamente la creación y establecerá la justicia divina. La esperanza de la segunda venida incluye la visión de una nueva creación, libre del pecado y del sufrimiento. La Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia habitará. Segunda de Pedro 3:13. La segunda venida de Jesús cumple numerosas profecías bíblicas, lógica, sino que también sirve como una poderosa motivación para vivir una vida cristiana comprometida y fiel. La conciencia de que Jesús regresará lleva a los creyentes a vivir en conformidad con los principios del reino de Dios. Número 16. Establecimiento de la Iglesia. El establecimiento de la Iglesia cristiana, después de la resurrección de Jesús y su ascensión, es un evento crucial en la historia cristiana que ha tenido un impacto duradero en todo el mundo. Antes de su ascensión, Jesús prometió que edificaría su Iglesia. En Mateo 16:18, Jesús le dijo a Pedro: «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». El día de Pentecostés, que siguió a la ascensión de Jesús, marcó un hito importante en el establecimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos reunidos, capacitándolos con poder para testificar y proclamar el Evangelio. El derramamiento del Espíritu Santo transformó a los discípulos de ser temerosos y desconcertados a ser valientes testigos de la resurrección de Jesús. Pedro, quien previamente había negado a Jesús, se convirtió en un poderoso predicador en el día de Pentecostés, llevando a miles a la fe. Antes de su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos para llevar el Evangelio a todas las naciones. Esto se conoce como la Gran Comisión y se encuentra en Mateo 28:18-20. Jesús los envió con la autoridad divina para hacer discípulos, bautizar y enseñar. Los primeros creyentes se reunían en comunión, compartían sus bienes y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:40 y 2:47. Esta comunidad primitiva estableció un modelo de amor, unidad y compromiso que caracterizaría a la Iglesia en sus primeros días. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, desempeñaron un papel central en la expansión de la Iglesia. A través de milagros, predicación y enseñanza, llevaron el mensaje de Jesús a diferentes regiones y establecieron comunidades cristianas. A medida que la Iglesia creció, enfrentó desafíos teológicos. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, abordaron cuestiones doctrinales, como la relación entre la ley y la gracia, la naturaleza de Jesucristo y la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana. La Iglesia primitiva enfrentó persecución y resistencia por parte de autoridades y grupos hostiles. A pesar de esto, los creyentes perseveraron y continuaron predicando el Evangelio, contribuyendo a la expansión de la fe cristiana. A medida que la Iglesia creció, se desarrollaron estructuras eclesiásticas y se formaron líderes para guiar a las comunidades cristianas. La elección de líderes, como ancianos y diáconos, se convirtió en una práctica común. La Iglesia cristiana continuó su expansión a lo largo de los siglos, atravesando épocas de crecimiento y desafíos. Se establecieron diversas tradiciones y denominaciones, cada una con sus prácticas teológicas y litúrgicas. A lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido un impacto significativo en la formación de la civilización y la cultura. Ha influido en la ética, la educación, el arte, la música
y otras áreas de la vida humana. A pesar de la diversidad dentro de la Iglesia cristiana, hay una unidad fundamental en la confesión de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La diversidad refleja la riqueza de la expresión cristiana a lo largo de diferentes culturas y contextos. 17. Victoria sobre el pecado y la muerte. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, demostrada a través de su resurrección, es un tema central en la teología cristiana. Esta victoria tiene implicaciones profundas para la salvación y la vida eterna de aquellos que creen en Él. La resurrección de Jesús es la culminación de su sacrificio expiatorio en la cruz. En la cruz, Jesús llevó el peso del pecado humano y sufrió la muerte como un acto de redención. Su resurrección confirma que su sacrificio fue aceptado por Dios como pago completo por el pecado. La resurrección de Jesús rompe el poder del pecado. La muerte de Jesús no fue el final de la historia. Su resurrección revela que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. Jesús venció el pecado y la separación que causa, abriendo el camino para la reconciliación con Dios. La muerte, Romanos 6:4. La resurrección espiritual significa convertirse en una nueva creación en Cristo Jesús. Pablo enseña en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este proceso implica una renovación completa del ser. Los creyentes no solo están perdonados de sus pecados, sino que también participan en la vida de resurrección de Jesús. Esta participación espiritual implica una comunión con Cristo, compartiendo en su victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección espiritual conlleva un cambio radical en el enfoque y las prioridades de la vida. Los creyentes son llamados a buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y a no aferrarse a las cosas terrenales. Colosenses 3:1-3. La resurrección espiritual implica vivir por el Espíritu Santo que mora en los creyentes. En Gálatas 5:24-25, se insta a los cristianos a crucificar la carne con sus pasiones y deseos, viviendo en el poder transformador del Espíritu. La resurrección espiritual infunde esperanza y confianza en la vida eterna. Los creyentes tienen la certeza de que, así como Jesús resucitó, también serán resucitados para la vida eterna en la presencia de Dios. La resurrección espiritual implica el perdón y la reconciliación con Dios. A través de la obra redentora de Jesús, los creyentes son reconciliados con Dios y restaurados a una relación adecuada con Él. Colosenses 1:21-22. La resurrección espiritual libera a los creyentes del poder de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios a causa del pecado, y la resurrección en Cristo restaura la comunión y la vida espiritual. La resurrección espiritual marca el comienzo de un proceso continuo de crecimiento y santificación. Los creyentes son llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2 de Pedro 3:18, reflejando cada vez más su carácter en sus vidas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Dale like, comparte y déjanos tus comentarios.